En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día martes 15 de octubre del año 2024, nos saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios y miembros en particular del Cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros y a quien Dios mediante llegará también este mensaje. No son parte a veces de nuestra iglesia, pero sí nos escuchan por las diferentes redes sociales, esperando que este mensaje sea de consuelo, de corrección, de aliento, de ayuda para cada una de nuestras vidas, de nuestras comunidades, de nuestros países, que sea de bendición para todos nosotros. Ahora, para empezar este mensaje, vamos a hacerlo primeramente con una oración para ponernos en manos de nuestro Dios, agradeciendo todo lo que nos da. Vamos a inclinar nuestro rostro. Quien pueda hacerlo de rodillas, hágalo. Quien vaya en el camino, solamente en su mente puede hacer esta oración. Oremos. Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por las bendiciones que tú nos das, entre ellas, primeramente, el poder ver la luz de un nuevo día. Gracias porque también estás presente en nuestras vidas, ya que tú nos provees de lo necesario, Señor, para salir adelante. Entre la provisión que nos das está el poder escuchar tu bendita palabra, la cual te rogamos que la fe que tú has puesto en nosotros nos la aumentes, Padre eterno. Que de ese espíritu que tú has puesto también en nosotros seamos llenos completamente y de esta manera poder cumplir lo que tú tienes previsto para nosotros en nuestras vidas. Fortalécenos, Padre eterno, llénanos y llévanos con tu Santo Espíritu y perdona, Señor, nuestras faltas porque no somos buenos. Nos ponemos en tus benditas manos, te explicamos todo esto, pero primeramente te lo agradecemos por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, estamos viendo la epístola al apóstol Santiago. Tenemos como título Aprendiendo del Justo. Qué importante va a ser que nosotros tengamos como ejemplo este aprendizaje para que tengamos un buen crecimiento y podamos suplir cualquier necesidad. En esta parte vamos a ver qué es la tentación y cómo debemos de nosotros tener fortaleza para no nada más tomarla como a la ligera, sino nosotros tenemos que quitarla de nuestras vidas. Dice un texto que vamos a ver: bienaventurado el que soporta la tentación. Ese va a ser importante para nosotros, cómo vamos a soportarla, sabiendo que nuestro Señor es el que nos acompaña, nos dirige. Pero vamos a analizarlo poco a poco, teniendo una lectura la cual se encuentra en Santiago, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 18. Vamos a irla viendo poco a poco. Vamos a leer primeramente del versículo 9 al versículo 11. En estos textos vamos a ver la situación que se vive dentro de las pruebas, pero cómo nosotros podemos suplirlas también lo vamos a analizar. Vamos a leer Santiago 1, del 9 al 11, que dice así: El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Amén. Estamos viendo primeramente que nos dice el apóstol, el hermano que es de humilde condición, considerando que nosotros podemos tener muy pocas cosas materiales, a lo mejor un trabajo honesto, muy poco remunerado, y por lo tanto no teniendo muchos bienes, ni muchas riquezas, ni mucho dinero, pero nuestro Dios
que es el que siempre está con nosotros y en el cual confiamos continuamente. Él no nos permite que nos falte absolutamente nada. Siempre nos da la provisión necesaria para que nosotros podamos tener lo necesario para suplir nuestras necesidades, la de nuestras familias, incluso para poder dar nosotros en el día del reposo nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestro apoyo incluso a quien lo necesita. Porque es importante que observemos que siempre cuando nosotros no tenemos nada y damos todo, somos exaltados por nuestro Dios. Él nos cuida, nos provee, nos da más de lo que a veces necesitamos para poder así salir nosotros adelante. El mismo texto nos dice que los ricos se regocijen en la prueba de su humillación. Podemos observar y pensar que, bueno, los que tienen muchas riquezas a veces se vuelven ávaros, a veces no tienen temor de cualquier situación porque los pueden robar, los pueden asaltar, los pueden secuestrar. Y esa es una prueba también para ellos. Pero también tenemos que ver algo importante. Hay que ver que cuando una persona es rica, debe también de ponerlo a disposición de sus hermanos, de su familia espiritual, de su familia carnal, de Dios, porque de Dios viene toda esa provisión, para que en un momento dado no sea una carga, sino se vuelva una bendición para él y para todos los que están con él. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 6, versículos del 17 al 18, precisamente hablando de cuando el Señor te da riquezas, cuando te da una posición en la cual tú puedes ganar bien y tener todo lo que tú quieras. También puede ser exaltado, así como el humilde lo hace. El rico también puede ser exaltado, pero siempre y cuando lo haga de la siguiente manera. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 17 al 18 dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagamos bien y que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces, si yo a lo que Dios me da me bendice, tengo buena ganancia económica, tengo buen lugar económico, para no ser humillado, tengo que también ponerlo a disposición de mis hermanos. No ser altivo, no estar seguro de que siempre voy a tener esas riquezas, sino ponerlo todo en manos de Dios y hacer obras que nos dan riqueza, que enriquecen a la persona, al ser humano. Ser dadivosos y generosos, porque de esa manera podemos ser felices, ¿sí? Porque reconocemos que Dios es el que nos ha dado en abundancia todo eso que tenemos. Entonces, tanto en la posición de ser humilde como en la de ser rico, es necesario que nosotros hagamos buenas obras, hagamos bien las cosas, para que no caigamos en desobediencia a Dios y no caigamos de los ojos de nuestro Dios. Nosotros no podemos olvidar que en un momento dado nos hace falta el dinero, nos hace falta algunas cosas en nuestros hogares, pero por eso también pone a hermanos que nos puedan ayudar con la abundancia que ellos tienen para salir adelante. ¿Cuál sería la importancia para nosotros de poder orar y decir a nuestro Dios, precisamente estando tanto en necesidad como en la abundancia? ¿Cuál vendría siendo lo importante? Fíjense lo que nos dice a nosotros Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9. Proverbios 30, 7 al 9. Dice así: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera.
Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo importante para nosotros es decir, no me des pobreza ni riqueza, dame, Padre eterno, lo necesario para que yo siempre sea fiel a ti. Nosotros tenemos la confianza de que Dios es el que nos provee de todo, pero como seres humanos que cometemos errores, cometemos faltas, se nos olvida. Por eso el escritor de Proverbios dice, mándame el pan necesario, no me des de más ni me des de menos, dame lo necesario para que yo sea siempre fiel a ti, no blasfeme tu nombre. Y es lo que nosotros debemos de tener en mente. Si nos da el Señor lo necesario para salir adelante, demos gracias a Dios. Si nos da en abundancia, demos gracias a Dios. Pero siempre recordando que nosotros tenemos que ser fieles a Dios, y la fidelidad de Él hacia Él es que seamos dadivosos. Nuestro Señor fue dadivoso con nosotros. Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su riqueza, dejó su majestad para venir y darlo todo por nosotros, su vida, no teniendo ni tomando en cuenta todo lo que tenía. Él podía haber dicho que no. Incluso antes de morir, estando con sus discípulos, pudo haber dicho, Señor, yo no voy a pasar por esto y me voy. Mas sin embargo, Él fue obediente, fue cuidadoso, fue amoroso hacia todos nosotros. Y de esa manera nos mostró el camino que debemos llevar. Nos espera algo mucho mejor si nosotros somos amorosos, cariñosos, dadivosos, generosos a Él, y lo podemos ver en su propia vida. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Nosotros queremos eso también, tenemos entonces también que esforzarnos para tomar ese lugar el cual Él nos está prometiendo. Vamos a ver la siguiente parte, que se encuentra precisamente en Santiago. Pero antes de esto debemos recordar una situación. Dentro de el rico o ser humilde, todos vamos al mismo lugar. ¿Qué ejemplo vamos a dejar a nuestras generaciones? Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo sabemos los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca y al que jura, como al que teme al juramento. Ese mismo suceso, amados hermanos y estimados oyentes, es que todos vamos a terminar en el mismo lugar. Vamos a un lugar de sepulcro donde se olvidarán de nosotros y siempre van a ver lo malo, pero qué hermoso sería que siempre nos recordaran como que fuimos amorosos, buenos, dadivosos, generosos, y así de esa manera darle y dejar un legado para nuestra familia, tanto carnal como espiritual, y para todos y cada uno de los que nos conocieron. Tenemos que tener cuidado cómo llevamos nuestras vidas. Vamos a ver la siguiente parte, cuando nosotros tenemos que soportar la tentación y vivimos precisamente para el Señor. ¿Cómo hacerlo? Lo vamos a ver en Santiago capítulo 1, versículo 12, que dice así: una bendición para aquellos que soportan la tentación. ¿Qué bendición vamos a tener? Dice el texto: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios
ha prometido a los que le aman. Bienaventurado. Esta parece una de las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesús nos nombra o da en el Evangelio de Mateo capítulo 5. En estas grandes bendiciones y esta declaración que hace nuestro Señor Jesús, nos dice a todos los oyentes y desde ese tiempo: bienaventurados, alégrense, que nosotros tenemos que alegrarnos porque hemos podido soportar todas las aflicciones que han pasado. Así decía nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Santiago nos dice a nosotros: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Alégrate, y ponga ahí usted su nombre. Alégrate, Saúl, porque estás soportando la tentación. Alégrate porque vas a recibir una gran bendición porque has soportado esa tentación. ¿Sí? Hay que vencerla. ¿Cuál viene siendo una tentación? A veces nosotros decimos: híjole, es para nosotros muy fácil el hacernos a un lado, pero no, porque diario y continuamente desde que salimos de nuestro hogar tenemos, Satanás tiene a su disposición todo el mundo para ponerlo enfrente de nuestra mirada, distraernos con nuestra mirada, mostrarnos lo que nos gusta, porque nos conoce perfectamente nuestra debilidad. Pero antes de salir tenemos que ponernos en manos de nuestro Dios para soportar esa tentación de en un momento dado estar continuamente yendo a platicar con la gente, enterarme de cosas que no debo enterarme, llevarlas a otro lado y platicar con más gente, y de esa manera yo hacer una murmuración entre la gente y llevar la información de un lado a otro y estar en boca también de todos los demás. Muchas otras tentaciones pueden ser a lo mejor el amor al dinero, que yo quiero ganar más dinero, quiero estar con más dinero, y por ahí dicen: no me como un plátano para no tener la cáscara, porque pues me vuelvo una persona hasta avara, y es otra tentación. Otra tentación puede ser que ando viendo cosas que no, como estar viendo a lo mejor una mujer y ya en mi propia mente estar pensando cómo será, cómo estará, y malos pensamientos que yo puedo llevar en mi mente, en mi persona. Entonces, el apóstol Santiago nos dice algo muy importante: soporta la tentación. Ahí mismo en Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tenemos que nosotros ver que la tentación es una prueba para nuestras vidas. Tenemos que observar que la tentación la permite nuestro Señor para que nosotros seamos probados, fortalecidos, y para que tengamos nosotros en mente la importancia que tenemos de nuestro Señor. Él pone esas pruebas para que nosotros podamos salir adelante. La tentación ha venido desde el inicio, podemos ver en Génesis, en la caída de Adán y Eva, y tristemente podemos ver que siempre cuando somos tentados podemos echarle la culpa a los demás, incluso a Dios. Le dice nuestro Señor Jehová a Adán: ¿por qué comiste de ese fruto? Lo primero que dijo él es: la mujer que tú me has dado me dio a comer. Y le pregunta a la mujer: ¿y tú, mujer, por qué tomaste? Pues es que la serpiente me engañó y me dijo que de ella comiera y no moriría. Entonces podemos tender nosotros a siempre echarle la culpa cuando hay una tentación en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que soportarla, porque si la soportamos, si nosotros al ser probados tendremos una recompensa. ¿Cuál es esa recompensa que nos dice Santiago? Recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido. Hasta el día de hoy podemos observar que lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. No solamente en nuestras vidas,
Podemos observar en las Sagradas Escrituras cómo ha cumplido en muchas otras personas, pero como también hay muchos que murieron esperando esa promesa, pero por sus actos van a recibir esa corona, ¿sí? En Hebreos capítulo 11, vemos en el versículo 13, Hebreos 11:13 dice así: conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido la promesa, sino mirando de lejos y creyendo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nosotros tenemos ese peregrinar también, pero también sabemos, como aquellos que murieron, que Dios lo que promete lo cumple. Para eso tenemos que esforzarnos y también poder ver a lo lejos esa corona de vida y ese lugar de vida eterna que el Señor nos está prometiendo. Podemos hacerlo, podemos pasar la prueba. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue probado, pero fue probado no nada más para reforzar, sino que también para que nosotros observemos que sí podemos soportar las pruebas. Así es que esforcémonos para que podamos llegar precisamente a obtener esa corona de vida que está prometida para nosotros. Vamos a ver una de las últimas partes en Santiago capítulo 1 del 13 al 16, y vamos a observar cómo llega la tentación, un reportamiento para nosotros de cómo nos puede llegar esa tentación a nosotros, pero tenemos que esforzarnos, como ya dije. Dice así el apóstol Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Si bien podemos observar que Dios permite que Satanás nos tiente, tenemos un ejemplo en Job. Está recordándolo solamente, no lo vamos a leer. Cuando Job 1, en capítulo 1, en el versículo 2, llegan precisamente, se acercan al Señor muchos de sus discípulos, y entre ellos va Satanás. Inmediatamente el Señor lo observa y le dice: ¿qué haces tú aquí? Y dice: vengo de rodear toda la tierra. Y el Señor alegre le dice: mira, ¿no ves a mi hijo Job? Hombre fiel, hombre bueno, hombre amoroso, obediente. Y Satanás le dice: pues le das todo, ¿cómo va a blasfemar de ti si tú le pones todo para que él sea feliz y no tiene necesidad? Y dice: no, yo lo conozco, y es lo mismo que hace con nosotros. Él nos conoce perfectamente. Y le dice: yo le conozco, toca todo lo que yo le he dado, quítale todo lo que yo le he dado, pero no le quites ni toques su vida. Eso sí, no lo hagas. Y Satanás se marcha de ese lugar diciendo: pues al quitarle todo, verá el Señor que él va a blasfemar. A fin de cuentas, Satanás le quita absolutamente todo. Incluso Job cae en enfermedad, sufre, padece, pero nunca en todo ese padecimiento blasfemó el nombre del Señor. Así pasa con nosotros precisamente. Podemos tener todo, y así el Señor nos lo puede quitar en un momento, porque es una prueba para nosotros. Cuando tengamos o no tengamos, el Señor así lo permite. Y debemos de ser como Él, no blasfemar, para que el día de mañana esa esperanza y esa corona nos la duplique el Señor. No solamente nos puede dar algo aquí material, porque incluso podríamos morir aquí,
sin tener absolutamente nada, pero tenemos ganada en Él la vida eterna porque nunca blasfemamos su nombre. A Job le restituyó todo y le dio mucho más de lo que tenía estando en vida. A nosotros posiblemente nos vaya en esa prueba mal, perdamos absolutamente todo, nuestros bienes, nuestra riqueza, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras amistades, pero siendo obedientes y sin blasfemar a nuestro Dios, agradeciendo todo lo que nos ha dado, podrá el Señor tenernos a su diestra como nuestro Señor Jesucristo, que lo perdió todo y está sentado a su diestra. Así nosotros puede sucedernos, hermanos, porque tenemos esta promesa. Todo lo que tenemos en esta vida es pasajero, pero tenemos aspiraciones y debemos tener esa aspiración a la vida eterna para que estemos sentados también al lado de nuestro Señor, esperando esa promesa, no tomando en cuenta todo lo material que podemos tener hoy. Dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 29: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus perversiones. Cuando somos tentados, nosotros somos atraídos y seducidos por nuestras propias necesidades como seres humanos, porque el maligno nos provee de todo lo que necesitamos para ser corrompidos. Tenemos que no ser atraídos por eso, soportar precisamente esa tentación, para que lleguemos precisamente a tener esa corona que está prometida para todo el que ama al Señor. ¿Usted ama a Dios? Soportará entonces, porque Dios le dará la provisión necesaria para soportarlo. Y así nos lo da continuamente. Nosotros tenemos que estar entonces continuamente en oración, pidiéndole al Señor que Él nos fortalezca, nos dé de su Santo Espíritu para que sea el quien nos guíe por el camino que Él quiere. Y si estamos enfrente de una prueba, soportarla, poniéndonos en manos de nuestro Dios. Vamos a ver la última parte que viene en Santiago 1, versículos 17 y 18, que dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo hacer por las palabras de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Podemos observar en estos Podemos observar en estos textos las bondades de Dios que permanecen en contraste con las tentaciones a las cuales nos enfrentamos continuamente. ¿Sí? En su propia voluntad nos hizo nacer para salvación. El Señor nos escogió a nosotros para darnos esa salvación. Nos hizo nacer de nuevo. A lo mejor usted puede decir: yo ya tengo 50 años y apenas acabo de conocerle. Pues en ese momento ya lo hizo nacer a usted para que podamos tener esa salvación. No importa que a lo mejor yo tengo 50 y muero en 10 días, ya tengo la salvación, porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor. ¿Sí? No sabemos ni en qué momento ni cuándo vendrá, pero Él ya nos escogió y nos dio esa salvación precisamente. Ahora tenemos que trabajar sobre ella, esperar esa corona. No somos criaturas cualquiera, porque somos, como dice el texto, somos primicias de su criatura, por su pura voluntad, porque Él nos dio su palabra, para que seamos precisamente esas primicias de toda la creación, de todas las criaturas. Él nos escogió precisamente para recibir esa corona. Tenemos que esforzarnos. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Dejó su trono, dejó su corona. Vino, fue tentado, fue probado y fue aprobado por el Señor. Murió
se puso en manos del Padre y el Padre lo resucitó y está sentado ahora a la diestra de él, del Padre. Nosotros tenemos también esa oportunidad. Tenemos un nuevo nacimiento. Tenemos que vivir en este mundo pasajero, probándonos posiblemente continuamente. Pero también tenemos que esforzarnos para ser aprobados y estar, cuando Él venga en su segunda venida, a la diestra del Padre. Hemos visto entonces el día de hoy el propósito de ser aprobados. Hemos visto qué difícil puede ser para nosotros la tentación, pero a base de muchas pruebas podemos ponernos en manos de Dios y ser aprobados. Y por último, tenemos nosotros una esperanza, la corona de vida, que ha sido prometida para quienes aman a Dios. Y nosotros debemos amar a nuestro Dios y de tal manera en que seamos aprobados y el día de mañana podamos vernos todos juntos, alabando, dando la honra y gloria a nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a despedirnos por una oración. Padre eterno, bondadoso y misericordioso, te damos las gracias por todas y cada una de tus bondades, porque hemos recibido, Padre eterno, tu bendita palabra. Y te suplicamos, Señor, que no quede en el olvido esta palabra, Señor, sino que, como dice el apóstol Santiago que acabamos de ver, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, pero siempre, Señor, rogándote que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos guíe, nos proteja, nos cuide, nos sustente, Señor, para que de esa manera podamos nosotros soportar cualquier prueba que tú tienes para con nosotros. Si en algún momento nosotros flaqueamos, Señor, que tu Espíritu sea quien nos fortalezca. Padre eterno, te amamos y te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te suplicamos que bendigas no solamente nuestras vidas, sino también las de nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros países. Nos ponemos todos en tus benditas manos. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te rogamos y suplicamos todo esto, sabiendo que nos escucharás, pues te lo pedimos por los méritos de aquel varón justo, que murió en esa cruz para darnos salvación, y que juntamente contigo sea dada la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, tengan un excelente día y paz a vosotros a todos.